Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompañan Andrés y Tere. Buenos días, Andrés, Tere. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues bien, Muy bien. estupendamente. Me alegro. Bienvenidos a Religión Digital. Gracias. Hoy estamos aquí para celebrar, que de vez en cuando hay que celebrar, siempre deberíamos celebrar, pero bueno, 40 años de un proyecto, de un movimiento, del movimiento por el celibato opcional, del famoso MOCEOP, como lo conocemos todos. 40 años. Sí. 40 años desde el principio. 40 años desde el son principio. muchos días, Sí. muchas luchas, muchos sueños, Sí. y también muchas alegrías. Muchas alegrías y mucha familia alrededor, porque Sí. si hablamos de algo en MOCEOP, pues estar hablando de vida y de vidas, que también generan vida frente a... Algunas veces contabilizamos que han pasado por MOCEOP desde el año 77, pues algo así como unas 2000 y pico personas. Sí, cerca de 3000, sí. Tere es la presidenta, que a alguien le podrá parecer extraño que sea una mujer presidenta de un movimiento por el celibato opcional, pero no tiene por qué. Pues no, dado que nuestro movimiento lo que promulga y lo que dice que hay que hacer es que haya igualdad entre las personas, que no haya distinción por sexo, por religión ni por nada, pues no tiene que extrañar el que una mujer sea la presidenta. Sé que socialmente puede chocar, pero si conocen nuestro movimiento es una consecuencia lógica de nuestra trayectoria. Cumplís ahora 40 años. ¿Cómo ha sido este tiempo? Pues ha sido un tiempo que ha habido de todo, porque ha habido un principio que era de comunicación, de desahogo, porque claro, la gente llegábamos a MOCEOP muy heridos, Claro. porque la Iglesia, la institución, No da precisamente facilidades. nos había hecho daño, y las familias en muchas ocasiones también, y llegábamos malheridos. Entonces, pues fue una época de comunicar nuestros problemas y de sanarnos. Después fuimos avanzando, nos ayudará mucha gente, teólogos de avanzada en aquella época, pues la comunicación y el hablar entre todos, y sí que en principio nuestra bandera era la reivindicación del celibato, pero pronto nos dimos cuenta que como el Vaticano tiene unos muros así, era muy difícil tirarlo. Entonces teníamos que ir por otro lado, teníamos que ir a algo que realmente sirviera para que la vida de la gente fuera mejor. Y entonces pues fuimos avanzando en plantearnos ministerios, la renovación de los ministerios, y sobre todo ahora estamos en la época de incidir mucho en que el protagonismo lo tiene que tener la comunidad. Tiene que ser comunidades adultas, tienen que ser comunidades inclusivas y que sepan gestionarse ellas mismas, que no dependan de si hay cura o no hay cura, que no dependa si hay un hombre o una mujer, un soltero, un casado, sino que la comunidad vea las necesidades que tiene y ella misma, que es muy inteligente, las comunidades son muy inteligentes, detectan rápidamente quién tiene un carisma para hacer según qué cosas. Y estamos promocionando esas cosas. ¿Y ese camino tiene salidas aceptadas o no? ¿Hay un futuro que recorrer en ese camino dentro de la propia institución? Ya que decías que los muros son súper gordos, pero Sí, hay que buscar atajos. Sí, claro. Bueno, yo creo que hemos hecho una etapa de desbroce y de desmonte, ¿no? Y yo creo que lo hemos presentado. Tenemos pedido una audiencia al Papa. Está aceptada la carta. Viene por ahí en una revista, viene la carta. Y en él le queremos mostrar simplemente nuestro recorrido, ¿no? Que no miramos, ahora en esta celebración del 4 de 5, no miramos con nostalgia atrás. Sabemos que ha habido lucha y tal, pero estamos muy contentos, la verdad que sí, porque creo que hemos conseguido, aunque no se ha conseguido la supresión del celibato obligatorio y tal, porque eso tiene un recorrido con muchas incidencias y muchos intereses económicos de poder. Va más allá del Evangelio, casi. Sí. Es otra cosa, eso es otra cosa, es antievangélico, sí. ¿no? Pero creo que hay cosas muy gratificantes dentro de nuestra lucha y de lo que hemos llegado. ¿Perspectivas? Pues yo creo que sí, porque hay que buscar un poco lo que nosotros hemos intentado, alternativas. Dentro de la creatividad, buscar alternativas de iglesia, alternativas del sacerdocio, alternativas del ministerio, como los ministerios deben ser unos cuidados para el pueblo, unos cuidados, no unos poderes, ¿no? Pero yo creo que por ahí, por unas alternativas y por unas nuevas rotulaciones, yo creo que puede haber
Y yo lo que creo que hemos conseguido también nuestro movimiento es visibilizar, hacer visible este problema. Porque antes, cuando nosotros empezamos, no se podía hablar de este tema. Sí. Había mucho cura oculto. Mucha clandestinidad. Claro, y sobre todo es que había víctimas del celibato. Sigue habiendo víctimas del celibato. Y las fundamentales víctimas del celibato son las mujeres y los hijos de los curas. Ahora ha salido, no sé si lo habéis visto, un informe de los obispos irlandeses reconociendo la existencia de hijos de curas. Claro. No el hecho de que existan hijos de cura, que eso bueno es algo que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe, sino la responsabilidad de un padre, sea sacerdote, no lo sea, para con sus hijos, no solo de pago del dinero que deba de manutención, sino de estar ahí y ejercer. Claro, pero tú imagínate esos hijos que no han podido llamar en público nunca a su padre. O sea, el sufrimiento que eso puede conllevar, ¿no? Hay un documental de Boston Globe. Claro, y creo que eso sí que lo hemos conseguido, nuestro movimiento. Ahí no hay problema en decir que hemos sido curas y que mi hijo en cantidad de veces pues ha tenido que decir, pues sí, pues ¿en qué trabajó tu padre? ¿En qué tal? Pues mi padre fue cura, pero sin ningún problema. Mi padre, que en paz descanse, que también fue sacerdote, él siempre decía que él es sacerdote, que había tenido que firmar un papel aceptando que no podía ejercer como sacerdote, excepto en casos extremos, pero que él nunca iba a dejar de ser sacerdote. Claro, porque es que el concepto del sacerdocio, el sacerdocio es servicio, y en el momento que sirves, como dice el Evangelio, todos somos el pueblo sacerdotal. Sí. Entonces, el sacerdocio ha de ser servicio. Lo que pasa es que la jerarquía de la Iglesia se ha apoderado de esa, o sea, se ha adjudicado a ellos ese poder y como en exclusiva, que nadie más puede ejercer ese poder. Y es que cuando tienes la conciencia del sacerdocio como poder, eso no es sano. Eso no es bueno. Hay que tener la conciencia del sacerdocio como servicio. Y entonces ahí todo el pueblo de Dios se debe reconocer sacerdotal en el servicio. Hoy todavía hay sacerdotes que abandonan o que tienen que pedir la dispensa, etcétera, etcétera. Ahí sigue habiendo sacerdotes casados hoy, gente de mi edad o personas que no han tenido vuestro proceso vital de estos 40 años. ¿Y cuál es la reacción que tienen? ¿Es diferente a la vida que tuviste vosotros? Ahora hablaremos de ella si queréis. ¿O? Nosotros ya peinamos canas, como puedes ver, ¿no? Y la mayoría pues somos ya mayores, pero no, en nuestro movimiento hay poco joven, la verdad que sí, ¿no? Pero sí hay sacerdotes que se salen, sí, pero no algunos hemos tenido, porque nosotros Tere y yo éramos un poco, teníamos la función de acogida dentro del movimiento, ¿no? Bueno, pues iban a casa y te contaban sus cosas y tal. Primero a lo mejor venía él, luego venía la pareja y tal. Y últimamente hemos tenido 2 o 3 casos, pero no se han unido a nuestro carro, digamos, no sé si de lucha o de gozo o de una nueva iglesia, etcétera, ¿no? No. Ellos quizá han calmado su casa, digamos, y bueno, y han visto que nosotros, otras muchas gentes ha hecho su camino, pero chicos a lo mejor de 3 o 4 años nada más de sacerdocio, ¿no? Sí. No como nosotros que estuvimos más es que tiempo, yo pienso que lo que ha habido, como ha habido una involución en la Iglesia, estos curas que se salen hoy han vivido una Iglesia retrógrada. Entonces es muy duro para ellos ver que esa iglesia que ha sido su fundamento de vida les falla. Entonces, claro, si se empiezan a cuestionar y tal, les cuesta mucho abrirse y les cuesta mucho reconocer que, o sea, salir a la luz de que son ellos. Lo que me hace pensar que sufren, y eso me duele. Porque hoy cuando un sacerdote se sale, ¿qué hace la Iglesia respecto a él? Pues yo sí recuerdo, ya os cuento la historia de mi familia. Pero hoy, en el siglo XXI, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia? Pues más o menos. Igual que con tu padre. Más o menos lo mismo. No ha cambiado. Es decir, si tú quieres, digamos, legalizar, según ellos, legalizar tu situación, pues tienes que pedir un permiso al Papa, y el Papa te da lo que se llama un rescripto de secularización, que es todo un panfleto en latín y todo todavía, ¿no? En el que te exigen unas cuantas cosas que para mí son graves y serias, ¿no? Es como no poder volver a los sitios donde tú has ejercido el sacerdocio, o que no puedes hacer incluso lo que un seglar puede hacer
leer, unas lecturas. Ser catequista, por ejemplo. Dar clases de religión, etcétera, etcétera. ¿Eres un traidor, entonces? Pues nos han llamado traidores, claro, desertores y no sé qué, ¿no? Nos han llamado mucho, ¿no? Pero ahora prácticamente eso es la salida, es pedir ese rescrito, que ahora se concede con bastante facilidad, no en nuestros años. Sí, en nuestros años era muy difícil. Y lo que optábamos muchos, yo entre ellos, pues era autosecularizarnos. Es decir, creíamos que era un derecho que teníamos hechos para consumados, entrar y salir de del clericalato, y de hecho nos alegramos mucho de haber vuelto, de haber retornado pues a nuestro un poco origen, claro, digamos, de creyentes sin más, ¿no? Y bajarnos del púlpito, del altar y del machito, que teníamos nuestras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí entonces hemos logrado nosotros, pues no sé, una ciudadanía, vivir con la ciudadanía normal. Y hoy los chicos que se salen tienen lo mismo, o se autosecularizan o piden ese rescrito. Pero, ¿sabes? Curiosamente, el rescrito se llama reducción al estado laical, es lo que te iba a comentar, que es como si los laicos fuéramos menos. O sea, es como bajarte de un escalón. Cuando eso tú lo dices, recuerdo mucho en casa. Claro, cuando tú dices, si te pones a mirar el Evangelio, dices, ¿dónde dice Jesús que hay que reducir? Jamás en la vida Jesús dice reducir, al revés. Jesús empodera a la mujer, Jesús empodera al pobre, Jesús empodera al oprimido. Y ese debería ser el cometido de la Iglesia. Luego, desde un punto de vista práctico, empresarial, si lo queréis denominar así, la Iglesia, entre comillas, ha invertido durante muchos años en una persona que tiene una formación, que tiene unas capacidades, que es bueno en lo suyo. No digo solo a la hora de administrar los sacramentos, sino en lo suyo, conoce, es un experto en la dinámica empresarial, entre comillas, de la institución. Y cuando tú te sales o decides que no salirte, tu vida va por otros derroteros, es perder un capital humano. En cualquier empresa a ese responsable, a su obispo, le hubieran echado. Exactamente. Yo también es una de las cosas que no entiendo, el potencial humano que ha perdido. Porque, modestia aparte, nosotros conocemos a muchos compañeros y tal, y yo creo que somos gente valiosa, gente seria, gente responsable y gente preparada, ¿no? Es decir, y entonces, ¿cómo la Iglesia se ha dejado, digamos, perder todo ese potencial humano y tal, ¿no? ¿Cómo no lo ha sabido, no sé, y meter integrar de su estructura y darle otra visión y tal, ¿no? A mí eso incluso me duele, ¿no? Me duele por muchos compañeros que lo han pasado mal. Claro. Yo creo que además una característica que tienen la mayoría de los que se salen es que tienen un espíritu libre, que eso la Iglesia no perdona, y un espíritu crítico, que tampoco la Iglesia perdona. O sea, la Iglesia no está preparada para que le cuestiones, no te deja cuestionarle. Y una persona que se le escapa a su control, que tiene un espíritu libre, en la Iglesia no interesa. Pero ahora estamos en un momento, o al menos sobre el papel, en el que tenemos un papa en la cúspide de la institución que sí que se está esforzando por cuestionarse y por cuestionarnos, que está hablando de muchísimas cosas y que está abriendo muchísimas puertas. Antes en el café anterior a la entrevista hablábamos de Bergoglio, de Jerónimo de Podestá, de la magnífica relación que tuvieron y con la mujer de Jerónimo. Clelia, sí. Y se está hablando ahora de un sínodo, el de la Amazonía, que parece que no tiene nada que ver con esto de lo que estamos hablando, pero en la Amazonía uno de los grandes problemas, y así lo han planteado tanto la REPAM como los obispos, es el de los ministros, los sacerdotes casados que pueden volver a ejercer como tales. ¿Creéis que por ahí hay algún tipo de vía o por el propio...? Yo creo que no hay más remedio que abrir una vía. Sí, la que sea. Si no, la Iglesia, digamos, se queda sin clientela. Pero no solo sin clientela, digamos, en cuanto a consumo de esto, ¿no? Sino que se queda sin servidores de la comunidad, que es lo serio. Claro, pero fíjate, yo no me gustaría que los curas casados volvieran a la Iglesia... Por falta de vocaciones. No, aparte de eso, siguiendo el patrón que tienen los curas célibes. Claro, Tiene que ser una forma diferente. Hay que ir a crear comunidades, comunidades adultas, comunidades inclusivas, que sean capaces de gestionarse ellas mismas. Y lo que no quita que haya una comunión entre todas esas comunidades de contraste, de compartir, de celebrar. Pero si esos curas, como el que la mujer sea sacerdote, yo, por supuesto, reivindico
por encima de todo, la igualdad y el derecho que tenemos las mujeres a ejercer cualquier puesto de responsabilidad en la Iglesia. Pero tampoco quiero que las mujeres entren a ser sacerdotes con los patrones de sacerdocio que hoy día hay en la Iglesia. No se trata tanto entonces de abrir las funciones, sino que cambien también el sentido de esas funciones. Porque si no, lo que hacemos es perpetuar un modelo, aunque sea abierto a hombres, mujeres y... Es lo que hablábamos antes del sacerdocio como servicio. Ahí entramos todos. Ahí no hay distinciones. Incluso los homosexuales, que es otro tema en la Iglesia muy recalcitrante. Entonces, los homosexuales se tienen... Porque yo siempre digo, si yo siempre me hago una pregunta, ¿qué haría Jesús de Nazaret ante este tema? Y Jesús de Nazaret amaría a todas las personas. Curas casados, mujeres, divorciados, porque ahora mismo también los divorciados que no pueden acceder a la comunión. Está montando un lío por esa nota de página. Jesús de Nazaret, ¿qué haría? Le diría, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y ahí acoge a todo el mundo, a todo ser humano, por el simple hecho de ser humano. Entonces la Iglesia tiene que seguir ese patrón. Yo creo que sí, que antes siempre se decía que el ministerio de la Iglesia era, a ver si me acuerdo de las palabras, regir, enseñar y santificar. Y yo creo que hay que cambiarlo eso, porque es más bonito y creo que es más beneficioso para la comunidad. En vez de decir eso, nosotros decimos siempre acoger, compartir y cuidar. Yo estoy muy sensible al tema del cuidado hoy, ¿no? Que por falta de cuidado nos perdemos y se pierde mucha gente, ¿no? Y cuánta necesidad hay de cuidado, ¿no? Pues en la Iglesia lo mismo, el ministerio debería ser el ministerio del cuidado. Hay tantas cosas que cuidar en la casa de la Iglesia, hay tantas cosas que cuidar y tantas personas que atender y tanto que ayudar y tal. No regir y gobernar en el sentido rígido, ¿no? Sino de compartir, de estar... Claro, es que yo creo que en la jerarquía de la Iglesia, en la institución de la Iglesia, falta mucha sensibilidad y falta mucha humanidad. Pero deberíamos, teniendo a quien tenemos arriba del todo de esa cúpula, a mí me da la sensación de que está intentando achatar con el pueblo y desde arriba a los cargos intermedios, a la jerarquía propiamente dicha. Pero teniendo a este Papa, ¿no debería ser más, no digo que sencillo porque tiene que ser muy complicado, pero deberíamos tener la sensación de que es factible? Sí, yo también a Francisco le encuentro y me cae cercano, le encuentro muy bien y muy preocupado por los problemas sociales, etcétera. Es decir, por humanizar la tierra, ¿no? Le encuentro mucho más cercano a eso que no cristianizar, como se decía antes, tal, ¿no? Pero lo encuentro como que le va comiendo el tiempo. No se va a atrever o no le van a dejar a plantear cosas, pero en plan de organización y de estructuras. La Iglesia necesita un plan estructural tremendamente grande. Un cambio doctrinal en muchas cosas, ¿no? Y un cambio litúrgico, es decir, que los rezos no sean los rezos de siempre, que haya vida en los rezos. Y yo creo que el Papa, yo le echo de menos que se le está comiendo el tiempo, que va despacio, que tendría que ir más deprisa, según mi deseo, claro. Pero es que tiene detrás la curia, que eso es un lastre enorme. Y mientras la curia no cambie, el Papa o da un baculazo encima de la mesa y dice, aquí mando yo, y se hace esto porque yo lo diga, que no me parece que sea el camino que va a elegir Francisco. Volvemos a lo del sacerdocio. Si da un baculazo, estás admitiendo que llegue otro de otro baculazo. Exacto. Entonces, la gran revolución está ahí en el centralización. Claro, a mí me parece que es una persona muy inteligente y que va, como tú dices, socavando. Yo recuerdo... Algo así le dijo a Clelia. Sí. Claro. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos, no sé quién fue de América Latina, dice, a mí me dijo una vez un obispo, si no podéis meter los tanques, meter las hormigas. Y es una cosa muy inteligente, porque tú cuando te das cuenta las hormigas te han hecho una galería que cuando te das cuenta zasca. Y entonces creo que ese es el proceso. Y me parece que Francisco va un poco por ahí. Va... dando pasitos. Lógicamente para nosotros va muy lento porque nosotros estamos ya un paso más adelante y que nos gustaría que la Iglesia no que estuviera a nuestro nivel, sino que estuviera un paso por delante de nosotros todavía, ¿no? Pero creo que Francisco es una persona inteligente.
Vamos, a mí mi amiga Clelia me lo decía, dice, es muy inteligente. Cuéntanos la anécdota esta de cuando ella llamó a Francisco, a Bergoglio, entonces, cuando él devolvía la llamada de las prisas. Sí, cuando, él le llamó para decirle, o sea, ella le llamó a Bergoglio antes de la renuncia de Benedicto, y le dijo, vos preparad la valija que tenéis que ir a Roma. Dice, ¿yo para qué? Dice, este papa va a renunciar. No seas loca. Hace muchos siglos que un papa no renunció. Dice, este va a renunciar. Y vos esta vez no vais a poder salir, no vais a poder decir que no. Porque el anterior cónclave ya salía Bergoglio. Y cuando salió papa le llamó a Clelia. Al día siguiente. Y Clelia le dijo, no os olvidéis de los míos. Y Francisco le dijo, tenedme paciencia, decirles que me tengan paciencia, de todo el problema de los curas casados. Y le dijo, decirles que me tengan paciencia. Y es que es así. O sea, con Francisco me sucede, que lo contábamos antes, que dijo que no, o trató de echarse para atrás, si nos fiamos de las informaciones que salieron del anterior cónclave, claro. Pero el espíritu debe ser testarudo, porque a la segunda ya no pudo negarse. Sí. Y tal vez es una prueba de que el espíritu existe, ¿no? Claro. Yo creo que sí, porque hay ciertas cosas, a veces se dice en plan de chistes, si buscas al Espíritu Santo no lo vas al Vaticano, no vayas al Vaticano, sí. Claro. Pero yo creo que sí, que hay ciertas cosas, Juan XXIII, el Concilio Vaticano II y Francisco. Son pequeños hitos a través de muchos años, ¿no? Pero yo creo que sí, que es una gran esperanza Francisco, y sobre todo los ánimos que tiene, el coraje, en castellano lo diríamos de otra forma, que tiene muchos reaños, ¿no? Es verdad, sí. Pero difícil lo tiene. Algo a mí me consuela de que, aunque él no pueda, va a dejar ahí va a poner bases, unas entradas que ya veremos a ver si esas hormigas que decías. Claro, pero yo la pena es quién viene detrás. Claro. Porque si viene alguien como él, esto seguirá, pero si viene un Juan Pablo II, nos va a hundir de nuevo. No sé si ya habrá tiempo para reaccionar. No sé. Pero yo pienso siempre que el espíritu es testarudo. Yo pienso que el espíritu es testarudo y que el espíritu del Evangelio, que es un espíritu liberador, que el mundo de hoy lo necesita mucho. Y no lo necesita como religión, lo necesita como estilo de vida, para regenerar la humanidad, para regenerar la sociedad. Y yo digo, yo no lo llamaría religión. Es un espíritu regenerador de la sociedad. Y hoy día hace falta. Y si la Iglesia asumiera ese papel, otro gallo nos cantaría incluso en la sociedad. Yo quiero hacer también como un canto al amor. Puede sonar raro que un cura casado, uy, este por dónde va, ¿no? Pues sí, un canto al amor humano y al amor de pareja, ¿no? Porque se ha tenido una visión de la sexualidad en la Iglesia muy negativa y tal, ¿no? Y yo creo que es muy bonito. Yo me acuerdo que en una entrevista que me hicieron hace bastantes años, me decían que yo, por amar a una mujer que estaba en el infierno, estaba en pecado, y le digo, pues mire, yo vivo en la gloria, con mi mujer yo vivo en la gloria. Y qué bonito es decir en alto que todo ser humano, y entra también el cura, tiene derecho al amor. Casi estamos obligados a amar y a dejarnos. Y qué bonito amar. Es amarse, ¿no? Y no tener que decir, como hemos tenido que decir muchas veces, nosotros hemos copiado unas frases de una canción que tiene Selena, esta chica que murió muy joven y tal. Tiene porque se quería casar con un productor o uno de sus representantes y nos dejaba la familia, ¿no? Y tiene una canción muy bonita que nosotros nos la hemos aplicado muchas veces, que dice, amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de sociedades distintas. Amor prohibido nos dice todo el mundo. ¿Qué importa el que dirán tu padre y tu mamá? ¿Qué importa el que dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Pues eso hemos hecho también muchas parejas en el Moceo, porque nos llamaban que era un amor prohibido, un amor proscrito y tal. Y sin embargo creo que nos hemos amado y nos hemos querido, hemos tenido hijos y vivimos
como cualquier pareja y como cualquier ser humano, necesitados del amor y ejerciendo el amor. Y qué bonito, ¿no? Y en la gloria, eso está muy bien. Terminamos cantando los 40, la fiesta de Moceo, los 40, sí. El 4 y 5 de noviembre en Guadarrama. ¿Qué vais a...? En los Agustinos de Guadarrama. ¿Cuál es el plan de la fiesta? Sí, pues... no, dices tú. Que simplemente es una convivencia. No hay ninguna charla teológica ni nada, ¿no? Es una convivencia entre nosotros. Empezamos con la comida y hay unos saludos y tal, y luego tenemos, pues, con una técnica de la línea del tiempo, que se usa ya mucho es una didáctica en muchas materias de educación, y ahí vamos repasando un poco, pues, nuestros años, nuestras luchas, pero sin enrollarnos ni contar muchas batallitas, ¿no? Sino en plan de felicidad y de vida y experiencia, ¿no? Y luego compartir vida. Y luego tener tiempo libre, compartir entre todos, y luego por la noche una fiesta en plan distendido, y al día siguiente va a ser muy bonito porque va a haber una Eucaristía con bastantes hijos, algunos jovencitos. De los mayores ya no se arriman tanto a estas cosas, ¿no? Pero va a ser muy bonito y compartiendo a todos, sin más planteamiento que disfrutar, dar gracias a Dios por estos 40 años y que convivamos una vez más. Sí, de todas formas es que nuestros encuentros siempre son muy vitales, no son teóricos. O sea, sí, siempre tenemos a lo mejor una reflexión, pues para ayudarnos a animarnos a caminar, ¿no? La batalla no es saber quién sabe más de teología. No, sino simplemente compartir experiencias. Yo es que siempre digo que Moceop es uno de los movimientos más libres que conozco dentro de la Iglesia, porque se atreve a pensar, se atreve a decir lo que piensa y sobre todo se atreve a vivir como piensa. Esa tercera parte es la más complicada siempre. Claro. Y entonces es que Moceop es un movimiento muy vivo, con mucha vida. Siempre nos dedicamos a compartir vida y a promocionar la vida. No nos gusta otra historia, no nos gustan los rollos ni las teorías, nos gusta la vida. Pues Tere, Andrés, feliz 40 aniversario de Moceop. Los 40 Gracias. Es una edad muy difícil, lo sé por experiencia. Sí. Invitamos a todo el que quiera compartir con nosotros esta fiesta, pues que estamos en los Agustinos de Guadarrama, está abierto a todo el que quiera. Porque Moceop no es solo cosa de cosas. Esto es. Es cosa de creyentes, hombres y mujeres, y ahí cabe todo el mundo. Exacto. Pues no digo yo que no, a ver qué dice mi señora. Estupendo, nos alegraría. Andrés, Tere, muchas gracias por venir, felicidades y siempre para adelante. Muy bien. Aquí estamos para cuando queráis charlar. Igualmente ¿vale? os digo. Venga. Y a ustedes pues les esperamos, también a ustedes siempre en las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.